Hay varias etiquetas que se cuelgan de las universidades públicas, particularmente de las Canarias, y una, la más extendida, quizás sea la de que son unas fábricas de parados. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo niego la mayor. Que cada día la plantilla de funcionarios tiene una edad media en torno a los 60 años. Y en los próximos 5 años vamos a perder en torno a los 500 profesores funcionarios. La exigencia en la universidad pública es importante. ¿Es más fácil aprobar en la universidad privada? Por supuesto. Es decir, que estar entre las 1000 mejores de 20.000 o de 15.000 no está mal. Claro, yo no me puedo comparar con Harvard. A ver, yo no me imaginaba la vida como una vida universitaria de estas de Hollywood, así, película norteamericana, no. Bueno, el primer día lavado, tenemos muchos nervios porque es una semana muy importante, pero yo creo que tenemos que ir con lo aprendido y nos sabemos todo y nos va a salir bien. A ver, un poco nerviosos sí que estamos, son los nervios del principio, pero esperamos que con este primer examen ya nos salga bien y podamos estar más tranquilos para los demás. Porque al fin y al cabo te has estado preparando todo el año y bueno, pues estar preparándote 9 meses para luego al final no sacar los resultados que tú esperas después de estar trabajando tanto, pues siempre te asusta un poco, pero bueno. Creo que va a merecer la pena llegar a la meta que yo quiero. Y yo quiero estudiar biomedicina en Sevilla. Yo psicología en la ULL, o sea, la de Tenerife. A mí me hace falta un 13,6. A mí un 9 con algo, así que no estoy nerviosa, pero bueno, por si quiero intentar hacer lo mejor que puedo, por si acaso. Sinceramente, aspiro mejor a otra carrera secundaria que tengo, que es ciencia de la informática y ciencia de datos. Esta es una carrera nueva y tiene 75 plazas. Y la nota es de un 6,4, que creo que es bastante asequible. Yo voy a estudiar medicina, sí es verdad que es una nota muy alta, creo que es casi un 13 con largos o casi un 14. No lo he mirado exactamente bien, yo prefiero centrarme en mis estudios, sacar mi nota y una vez que haya sacado la nota ya mirar bien qué es a lo que puedo optar. Y una vez terminado eso ya pues seguir para adelante con mi futuro y como el viento sople. Quiero estudiar o enfermería o medicina, ya depende de las notas, pero bueno, que nada, que tengo ganas de que saque ya y que espero que los resultados sean los que he estado trabajando para ello. En Canarias, tan solo el 29% de las personas entre 25 y 64 años tiene estudios universitarios. Bastante más lejos de, por ejemplo, Madrid, donde el porcentaje sube al 47%. Y no será por falta de universidades, tenemos un total de 5. 2 públicas y 3 privadas. Y si trasladamos nuestra atención de los universitarios a las universidades, los datos tampoco son muy optimistas. Los centros universitarios canarios suelen aparecer en posiciones más que discretas en los rankings nacionales. Es decir, que estar entre las 1000 mejores de 20.000 o de 15.000 no está mal. Claro, yo no me puedo comparar con Harvard. La media de financiación por alumno en las universidades públicas españolas, la media está en 10.500 euros. En el caso de las universidades públicas canarias estamos en 9.500 euros. ¿Seguro que tenemos unas universidades de calidad en Canarias? ¿Qué opinan los estudiantes? ¿Cómo se imaginaban que sería la universidad? A ver, yo no me imaginaba la vida como una vida universitaria de estas de Hollywood, así, película norteamericana, no. A ver, cosas que mejoraría serían, por una parte, las infraestructuras. Arreglar, por ejemplo, los cristales que se nos caen de informática, ¿vale? Que hay estudiantes yendo a edificios donde está todo vallado porque se caen los cristales y hay gente a la que se ha caído cristales encima. De hecho, según el Observatorio del Sistema Universitario, ninguna de las universidades públicas canarias cumple con los requisitos de calidad establecidos en el propio Real Decreto de 2015. Hemos conseguido que 6 importantes influencers con cientos de miles de seguidores en redes sociales se pongan delante de las cámaras de Informe Trópico para dar un consejo a los futuros universitarios. ¿Saben en qué coinciden los 6? Se lo mostramos en unos minutos. ¿Qué falla en el sistema universitario de Canarias? ¿La oferta de carreras no se ajusta a la realidad de nuestra sociedad? ¿Es tan solo un problema de financiación o hay algo más?
Empezamos reuniéndonos con José Saturnino Martínez. Hace 2 años que está al mando de la agencia que vela por la calidad de las universidades canarias. Pero tiene un pasado. Antes daba guerra desde el otro lado, desde las trincheras de la universidad como profesor en La Laguna. ¿Qué debemos entender por calidad universitaria? La calidad es realmente un proceso de conocimiento y de mejora continua. Y lo que hacemos las agencias de calidad es diseñar procedimientos para recoger esa información y luego hacerle propuestas de diagnóstico y de mejora. ¿Cuáles son las debilidades o los males que aquejan, fundamentales, que aquejan a las universidades canarias? Tenemos un elemento que es la lejanía, que eso, por ejemplo, pues dificulta la movilidad. Muchas veces se pide más movilidad del alumnado, movilidad del profesorado, pero claro, no es lo mismo que estés en la Complutense y te vayas a Castilla-La Mancha, Segovia, Toledo, ¿no? que estar aquí en Canarias, ¿no? Si uno está en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, pues va a tener todo un sector industrial fuerte, un sector de negocios mucho más competitivo, más internacionalizado que el que hay aquí. Entonces el vínculo empresa o agentes sociales con universidad pues no genera las mismas posibilidades que hay en Canarias. A la hora de informar favorablemente la creación de nuevas titulaciones, ¿qué se tiene más en cuenta? ¿La demanda que hay en la sociedad, en el mundo de la empresa o de la industria, o la demanda de alumnado? Es una cuestión compleja. Eso es precisamente una de las cuestiones complejas, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor una titulación puede tener mucha demanda por parte del alumnado, pero luego el nicho laboral que hay para esta gente es pequeño. Entonces, como bien has dicho, hay que ponderar qué es lo más importante. Dejar que la gente estudie lo que quiera estudiar y que, si me permiten decir así, que Dios reparta suerte y además que no solo estamos hablando de Canarias, ancho es el mundo, o sea que hay gente que se está formando aquí y a lo mejor luego pues se va a otro sitio donde se encuentra su nicho laboral. O ¿para qué vamos a invertir como sociedad canaria en una gente que o no va a encontrar trabajo o si lo va a encontrar no va a ser en Canarias, sino en otro sitio? Entonces es un equilibrio que eso normalmente se resuelve título a título, equilibrando a veces la importancia estratégica que tiene para la sociedad canaria que haya títulos poco demandados pero que son sustantivos de la realidad canaria o nos parece que son ambiciosos desde el punto de vista de la cultura, la intelectualidad canaria, ¿no? Y respecto a los informes negativos para nuevas titulaciones, ¿quién se lleva la palma, las privadas o las públicas? Mayoritariamente los informes negativos de implantación, que son previos a que el título esté operativo, han sido las universidades privadas. Entonces ellas, a partir de nuestros informes, luego tienen capacidad, digamos, porque nuestros informes detallan el resultado negativo a qué se debe. Entonces, aprovechando esa información, luego más adelante pueden volver a entregar otros informes que normalmente, porque incorporan lo que nosotros decimos, pues esos informes pueden terminar saliendo positivos si ven que el proyecto para ellos sigue siendo viable comercialmente, ¿no? Bueno, te voy a poner un vídeo en el que hay un resumen de lo que nos dijeron 4 alumnos de las 2 universidades, alumnos y alumnas de las 2 universidades canarias, para que vean cuáles son sus inquietudes. Need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. Si hablamos de calidad en las aulas y específicamente en las universidades públicas, yo creo que hay calidad realmente. ¿Qué es calidad en tu universidad? ¿Que te den bien las clases? ¿Que te impartan bien la docencia? ¿O calidad más que eso? Porque claro, si hablamos de docencia, sí, tenemos calidad porque podemos estar certificados, pero todos sabemos cómo funciona la ANECA, que es la Agencia Nacional de Calidad, ¿no? A nivel estatal. Pero es que hay docentes que cuando te dan clases realmente deja mucho que desear, y no solo eso, sino que aparte de la calidad, no es solo la clase que te está impartiendo, que el edificio no se te esté cayendo a cachos o que cierres una ventana cuando llueve y no cale el agua por dentro también es calidad. O sea, creo yo, vamos. Entonces, yo sí que no estoy de acuerdo con que sí que tengamos calidad en las universidades públicas canarias. Creo que falta mucho para llegar a calidad. De hecho, según el Observatorio del Sistema Universitario, ninguna de las universidades públicas canarias cumple con los requisitos de calidad establecidos en el propio Real Decreto de 2015. Y yo creo que eso se debe también a la infrafinanciación que desde las instituciones ahora mismo se está llevando a cabo. La calidad depende de muchas cosas, no solo docencia, sino infraestructuras y demás,
creo que también va de la mano la buena o mala gestión del equipo rectoral en cuanto a la financiación. Porque pueden tener una gran financiación, pero si luego no saben gestionarla, estamos en las mismas. El problema que hay en las universidades es que se da más privilegio a la investigación que a la docencia como tal. Es decir, los requisitos que te ponen para ser profesor, o sea, para llegar a ser profesor titular, es que tengas un buen currículum de investigación. Y creo que esa es la carencia de que no haya una buena formación en el nivel universitario. Muchas veces a mí me llegan casos de estudiantes que me dicen, mira, es que en esta facultad específicamente tenemos este problema porque no nos dan este material para poder realizar las prácticas. Y yo me siento y pienso, digo, pero si a esa facultad le entra tanto dinero y eso solo es un 2% de su presupuesto. Y aparte que el departamento donde salen las prácticas puede ponerlo tranquilamente para Exactamente. una partida presupuestaria. En vez de comprarte un ordenador cada 2 años para tu despacho, a lo mejor ese dinero lo puedes poner para mis prácticas de laboratorio. Pero bueno, arreglar, por ejemplo, los cristales que se nos caen de informática, ¿vale? Que hay estudiantes yendo a edificios donde está todo vallado porque se caen los cristales y hay gente a la que se ha caído cristales encima. A mí lo que más me decepciona de la universidad es que muchas veces se termina estudiando más para superar un examen que para adquirir verdaderamente conocimientos y conceptos que te van a hacer falta en el día a día del ejercicio de tu profesión, y esto en las profesiones sanitarias está prácticamente a la orden del día con el examen de acceso a la especialidad. También creo que una cosa que falla mucho es la coordinación y la organización dentro de las asignaturas. En nuestra facultad, los compañeros y las compañeras de enfermería tienen un grave problema, y es que falta material de práctica. Muchas veces nos escriben al Consejo de Estudiantes solicitándonos maniquíes para poder aprender las técnicas básicas en enfermería. Sí, porque además los maniquíes parecen dianas de tantos pinchazos que tienen, sí, como anécdota. A ver, yo no me imaginaba la vida como una vida universitaria de estas de Hollywood, así, película norteamericana. No, o sea, me imaginaba la vida como es más o menos la que la estoy viviendo, pero sí que tengo que decir que pensaba que iba a haber más vida en sí social. O sea, el estilo este de jugar a las cartas en la cafetería me lo esperaba y no. Llegas a la realidad y ves que en la cafetería pone prohibido jugar a las cartas. Yo prácticamente este año, cuando se han levantado todas las restricciones, he conocido compañeros y compañeras que no sabían ni que existían. El llegar y que justo el primer año tengas clases online, vayas a la facultad, o sea, a tu facultad, una vez cada cierto tiempo, 2 veces cada cierto tiempo, creo que chocó bastante y, como comentó él, ahora mismo es cuando estamos saliendo un poco, estamos conociendo a gente que tenemos en clase que no sabíamos ni que existía. Siempre suelo intentar bajar la decepción porque nosotros además tuvimos asaderos. Yo estoy pensando en ellos que realmente no han tenido nada, pero nada, o sea, de ni conocerse ni nada, como estabas diciendo. Es que a mí me entra una depresión. Te lo juro, una tristeza, es decir, ¿de verdad que no has vivido el típico asadero universitario? Pues no. ¿Qué opinas de estas 3 inquietudes que planteamos? Con la cuestión de las infraestructuras y el profesorado, yo creo que hay una variación por titulaciones en ocasiones y por universidades, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser cierto en determinadas titulaciones y en determinadas instalaciones, pero no de toda la universidad. Eso haría esa matización, ¿no? Y efectivamente es algo, en ese aspecto, sí es un aspecto de la calidad donde el dinero es importante, ¿no? Luego, la falta de profesores. Sí. No, la falta de profesores, que en parte se debe al parón que hubo con las tasas de reposición, a que ahora se está empezando a jubilar mucho profesorado y que no es fácil reemplazar a profesorado, ¿no? Luego, con respecto a la vida en los campus, pues la verdad que me gusta oír esa inquietud que tienen los estudiantes, porque muchas veces hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos, ¿no? Y la manera de que la universidad pase por ellos precisamente es buscando esos espacios de convivencia en el campus, no solo para estudiar, sino para hacer otras actividades. En Canarias tenemos 2 universidades públicas, la de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, y 3 privadas, una situación que no tiene nada que ver con la que había en los años 80,
cuando miles de personas salieron a la calle a exigir una universidad pública propia para Gran Canaria. Hoy, los rectores de las denominadas ULL y la ULPGC han aceptado sentarse cara a cara para poner nota a sus respectivos centros. El Gobierno de Canarias acaba de anunciar una fuerte inyección económica. Ahora ustedes me dirán si es fuerte o insuficiente a las dos universidades canarias. ¿Por qué ustedes están reclamando desde hace un tiempo más dinero? La Universidad de Oviedo, 20.000 alumnos, 220 millones de euros de presupuesto. La Universidad de Las Palmas, 20.000 alumnos, 160 millones de presupuesto. Esto es evidente que es una diferencia abismal de 80 millones de euros de presupuesto, ¿no? ¿De diferencia? De diferencia. ¿Y La Laguna, que tienen los mismos alumnos? Sí, estamos exactamente en la misma situación. Evidentemente, la infrafinanciación de las universidades públicas canarias es un histórico. Por ejemplo, en el 2022 el incremento de nuestro presupuesto fue un 0,73%, cuando no nos permite ni abordar el incremento de los salarios, que por ley tenemos que subir en 0,9% en el 2021 y un 2% en el 2022. O sea, que no podríamos ni siquiera pagar los incrementos de los salarios que nos obliga la ley. Eso, junto con que los precios, dígase de la luz y demás servicios, están incrementándose, pues nos pone en una situación realmente de riesgo. La media de financiación por alumno en las universidades públicas españolas, la media está en 10.500 euros. En el caso de las universidades públicas canarias estamos en 9.500 euros. Los rankings nacionales, las universidades canarias no ocupan precisamente lugares destacados. ¿Se lo achacamos también a un problema de diferencia presupuestaria con el resto de las universidades? Yo, perdona Pedro que discrepe, pero cuando hablamos de universidades hablamos, según los rankings, de 20.000, 18.000 o 10 o 12.000 universidades. Y en cualquiera de estos rankings estamos entre las 1.000 mejores. Es decir, que estar entre las 1.000 mejores de 20.000 o de 15.000 no está mal. Claro, yo no me puedo comparar con Harvard o con Cambridge, con universidades privadas que tienen a lo mejor una financiación equivalente a 60.000 euros por alumno. No me puedo comparar. ¿Rectora? Sí, pero que yo niego la mayor, o sea, no estamos mal ni a nivel nacional ni a nivel internacional. A nivel internacional, el rector ya ha dicho que estamos dentro de las 1.000 mejores del mundo y a nivel nacional estamos a mitad de la tabla, incluso por encima de mitad de la tabla respecto a las universidades nacionales. Con el presupuesto que tenemos, que ya hemos dicho que somos la segunda peor financiada por alumno, realmente tenemos una calidad extraordinaria. Somos muy eficientes, tremendamente eficientes. Para las perras que tienen. Mucho, efectivamente. Les voy a poner un vídeo. ¿Y se aplica el mismo criterio a la hora de evaluar esas nuevas titulaciones si quien lo propone es una universidad pública o una universidad privada? En principio sí. Nosotros solo tenemos que, como agencia de calidad, solo tenemos que decir si para lo que son los parámetros de la sociedad canaria, esos títulos cumplen unos mínimos y tienen una proyección para la sociedad canaria. ¿Cuáles son esos mínimos? Bueno, esos mínimos pues consisten en que tenga un profesorado que se dedique a la investigación, que tenga unas instalaciones razonables. ¿Y la calidad del profesorado? Tenemos como la llave de mínimos. Ponemos un límite y el profesorado que no esté por ahí, pues es profesorado que no podría ser contratado en las universidades canarias, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué se valora? Pues se valora su experiencia investigadora, se valora la internacionalización de su currículum, se valora también experiencia en gestión que haya tenido en la propia universidad. ¿Cumplen nuestras universidades públicas con esos parámetros que dice el responsable de la calidad de las universidades públicas de Canarias? Es cierto que hay unos criterios para todas las universidades españolas. En este momento La Laguna los cumple. Es de las pocas universidades que los cumple, un 20% los cumplen, y el resto no los podemos cumplir o no se están cumpliendo fundamentalmente por dos motivos. Porque estamos utilizando las universidades públicas
Profesores a tiempo parcial. Normalmente los profesores a tiempo parcial no investigan y por tanto no computan en investigación. La Universidad de La Laguna es una de las pocas universidades españolas que cumplen con los requisitos tan estrictos que acaba de sacar la nueva ley de universidades, de lo que es una universidad. Son requisitos que hablan de la investigación, de la calidad de la formación, de la calidad del profesorado y que en el caso de la Universidad de La Laguna se cumplen. El 70% de los profesores universitarios obtuvo el doctorado en la misma universidad en la que trabaja. Hablamos de endogamia. ¿Qué tienen que decir ustedes a la etiqueta de la endogamia en las universidades públicas? Bueno, en parte hay que reconocer que es cierto, pero también es cierto que cuesta muchas veces captar profesorado de otras partes, de otros países. Yo no hablaría de endogamia, porque todos nuestros investigadores trabajan de forma internacional y están acreditados por agencias externas. Y este mismo rector vino hace 27 años de la Universidad de Barcelona, vino aquí. Al principio la gente me decía, mis compañeros, ¿pero por qué te vas a Canarias? ¿Estás loco? Tal. Y ahora todo el mundo me dice, oye, qué bien que estás en Canarias y encima has conseguido llegar a rector. Díganme algo de sus respectivas universidades, de lo que no se sientan orgullosos. Yo lo tengo claro. A ver. Que no creemos en nosotros. Las universidades públicas canarias son unos diamantes en bruto, pero nos falta terminar de creer en nosotros y yo creo que ahí nos ayuda que la sociedad crea en nosotros, que nos vea como inversión, que sepan que cuando sus hijos y sus hijas van a estudiar en las universidades públicas van a tener una formación de excelencia, no solamente en conocimiento, sino en valores. Y yo creo que el paso importante para seguir creciendo es que creamos en las universidades públicas. Rector. Que no seamos tan individualistas, que no busquemos tanto el currículum personal, sino que busquemos el bien social que puede hacer una universidad pública, que es tremendo, ¿no? Es tremendo. El auge de las universidades privadas en Canarias, al que hemos asistido en los últimos años, ¿tiene algo que ver con factores de calidad de las universidades públicas o son otros los factores que animan a la gente a meterse en estas universidades? Bueno, tiene que ver con una demanda no satisfecha en algunas áreas, lógicamente, y luego tiene que ver también en que la exigencia en la universidad pública es importante. Es decir, aquí ¿Es más fácil aprobar en la universidad privada? Por supuesto, por supuesto. Y el modelo de universidad privada que tenemos como ejemplo en Estados Unidos no es el que nos ofrecen en nuestro entorno, donde, hablando de rankings, estas universidades están muy por debajo nuestro, pero muy por debajo. Evidentemente damos servicios diferentes, ¿no? Las universidades públicas nos dedicamos a la formación, a la investigación y a la transferencia, y en las universidades privadas únicamente se dedican, no hacen investigación, muy poca, y solamente se dedican a la parte formativa. Y además aquella parte formativa de titulaciones altamente demandadas y sin más, con lo cual solamente pueden asistir a esas universidades aquellos que puedan pagar esos títulos y para determinados títulos, para los títulos que son rentables. Hablando de profesores, vamos a escuchar lo que dice el Sindicato de Profesores de Comisiones Obreras. Lo que más preocupa desde el punto de vista de los funcionarios, que es a lo que yo represento, como presidente de la Junta de Personal, es que cada día la plantilla de funcionarios tiene una edad media en torno a los 60 años. Y en los próximos 5 años vamos a perder en torno a los 500 profesores funcionarios. Pero indudablemente la precariedad es la carga enorme que la gestión de nuestro trabajo tiene. No copar el presupuesto con lo que es el pago al personal, sino después también disponer para hacer políticas. Hay algunas enseñanzas, por ejemplo las técnicas, ¿no?, que indudablemente están, pero como muy atrasadas, ¿no? Los talleres ya están obsoletos, los edificios empiezan a tener problemas de carga y entonces yo creo que es necesario una renovación de todo lo que es el edificio los edificios de la ULPGC.
Bueno, incide en lo mismo que hablábamos al principio de esa conversación. Más dinero, o sea, hace falta además más inversiones en infraestructuras, por lo que acabamos de escuchar, y además en investigación. Recientemente leímos unas declaraciones tuyas en las que hablabas de que o se investigaba o se daban clases. ¿Tenemos carencia de profesores? Tenemos carencia de profesores porque, bueno, la tasa de reposición no ha sido la adecuada, y ahora que tenemos tasa de reposición, pues no tenemos financiación para abordarla. Nosotros en la ULPFC tenemos 5 campus en Gran Canarias, además en Fuerteventura y en Lanzarote, edificios que se tienen que ir renovando periódicamente. Pero es que sin contrato programa uno no puede hacer un plan de remodelación de edificios, ¿no? Es decir, tenemos que buscarnos la vida para remodelar edificios que en realidad son edificios de la propia consejería, ¿no? 6 de cada 10 estudiantes españoles han manifestado, declaran, no salir bien preparados de las universidades españolas. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Es evidente que tenemos que algunas competencias transversales, por ejemplo, la digitalización, aspectos ligados, por ejemplo, a los idiomas, tenemos que mejorarlos. No solo nosotros, sino antes de que lleguen a la universidad, ¿no? Porque son elementos fundamentales luego para moverse por el mundo, que es lo que hay que hacer para el pleno empleo. Rectora, ¿está satisfecha de cómo salen los alumnos de la Universidad de La Laguna? Sí, estoy satisfecha, y bueno, entiendo que digan que no salen preparados, porque siempre las transiciones, pues el miedo, ¿no?, de esas transiciones. En una reciente reunión que tuve con empresarios de la isla de Tenerife, donde preguntaba cuál era lo que demandaban de nuestros titulados, y pensé que me iban a decir pues más conocimiento digital, más idioma, más big data, ¿no?, analítica de datos, ¿no? Pues no, ellos me decían que el conocimiento que tenían era el adecuado, y me hablaban más de esas habilidades suaves, ¿no?, que hablan de pues la gestión de la frustración, el que se sepan relacionar con sus compañeros, o incluso me hablaban de que se supieran vestir, con lo cual tenemos que ir trabajando pues también ese conjunto de habilidades y competencias. Quieras que no, vas a tener que hacer un curso de un grado de... O sea, formación complementaria. Ya las habilidades sociales, el trabajo en equipo, los trabajos en grupo, todo eso tiene bastante peso a la hora de una entrevista personal, incluso más que el origen donde se haya obtenido la titulación. Entonces tenemos que concluir que es un mito eso de que estamos ante las generaciones mejor formadas de la historia. Canarias es la región europea con más paro juvenil. ¿Tener un título universitario ayuda a encontrar un buen empleo? Cuando una persona va a contratar a alguien para su empresa, le suele preguntar a ese aspirante en qué universidad obtuvo sus títulos, sus titulaciones. No, con carácter general no pasa a ser un factor determinante el donde haya obtenido el título, la universidad donde se haya titulado. Porque hubo un tiempo en que había universidades que estaban como marcadas. Sí, pero ya no, porque influye muchísimo más en este momento incluso todas aquellas habilidades, lo que se llama soft skills ahora mismo, ¿no? Todas aquellas habilidades suaves como la empatía que tenga la persona, la creatividad, las habilidades sociales, el trabajo en equipo, los trabajos en grupo, todo eso tiene bastante peso a la hora de una entrevista personal, incluso más que el origen donde se haya obtenido la titulación. Y los másteres, cursos de especialización y toda esa formación complementaria que suelen adquirir las personas universitarias una vez han terminado el grado, es suma. Sí, evidentemente, entre más titulaciones tenga o entre más capacitación tenga, es un peso importante. Pero tan importante es conseguir trabajo por esas titulaciones que tengan, que todo suma muchísimo y es un punto a favor, como mantener el puesto de trabajo. Eso es bastante más importante, y para saberlo mantener hay que tener, vamos a llamarlo inteligencia emocional, para saber caminar y para saber transitar en toda la vida profesional. ¿Y eso de la inteligencia emocional se detecta fácilmente en una entrevista de trabajo? ¿Ustedes qué experiencia tienen en eso? Sí, hay especialistas. Nosotros, por ejemplo, tenemos servicios de orientación
que hemos reforzado recientemente con la contratación de 158 orientadores, y eso en una entrevista, el entrevistador, que suele ser una persona especializada, recursos humanos y además especialista en la materia, lo suele detectar muy rápidamente. ¿Y lo valora el empresariado? Lo valora muchísimo, porque una cuestión es la parte administrativa, la parte de currículum académica, pero la otra parte de saberse desenvolver en los puestos de trabajo es un factor muy importante y determinante para el mantenimiento del empleo. Pero eso no se enseña en las universidades. No, eso es formación, vamos a llamarlo formación alternativa. Por la experiencia que ustedes tienen en el Servicio Canario de Empleo, ¿creen que las universidades en general, y las Canarias en particular, tanto las públicas como las privadas, están bien en sintonía con las demandas del mercado laboral? Ahí es importante hacer un ajuste. Diversos informes que salen continuamente en prensa y demás nos indican que prácticamente el 80% de los futuros empleos no están inventados. Y esto en 2 décadas. Es necesario tener una capacidad de adaptación de lo que es la parte de necesidades de formación con el sector productivo. Sin esa conjunción de las 2 líneas es imposible tener trabajos estables a largo plazo. Entonces, una corresponsabilidad público-privada entre administraciones y sector productivo. Canarias es la primera región de Europa en paro juvenil. ¿Esto tiene relación directa con la formación de la gente joven? Sí, evidentemente. La inscripción de demandantes de empleo de personas menores de 25 años que actualmente están inscritas, en un 89% no superan los estudios de la ESO. Fíjate que solamente los jóvenes con estudios primarios ya suponen un 51%. Significa que el 89% de los jóvenes inscritos como demandantes de empleo no tienen ningún tipo de titulación que les cualifique para la realización de una profesión en el mercado laboral. Entonces tenemos que concluir que es un mito eso de que estamos ante las generaciones mejor formadas de la historia. Es cierto que hay personal cualificado y sobrecualificado, que suelen ser egresados universitarios, que tienen titulaciones universitarias, máster, expertos, etcétera, que ahora mismo en Canarias, cuando vienen, no encuentran su hueco laboral, porque la actividad económica de Canarias está muy focalizada al sector servicio, al sector turismo y a la construcción, y no encuentran su hueco ahí porque tienen una sobrecualificación. Eso está pasando, pero también pasa que muchísimas profesiones no se desarrollan porque no hay personas formadas para esas cualificaciones. Un ejemplo práctico, por cada universitario se necesitan a lo mejor 10 operarios. Pongo un ejemplo concreto como la parte de energías renovables y demás. Por un ingeniero que haga gestión de energías renovables necesitamos 10 operarios que sean los operarios que realicen toda esa producción. Entonces, en esa diferencia, al universitario lo podemos encontrar todavía, pero toda esa gran masa crítica de operarios en estos momentos no está cualificada en Canarias. Hablando de actividades económicas emergentes, ¿cuáles son las formaciones emergentes necesarias para cubrir esas nuevas, por ejemplo, las energías renovables? ¿Se está formando a la gente en Canarias para ese reto? Sí, hay una importante oferta formativa en ese sentido. Yo me iría ahora a lo que llamamos economía de los colores. La economía azul, por ejemplo, tiene una proyección muy importante. Todo lo que sea ocupaciones vinculadas al mar, tanto la gestión de puertos como la parte de ocio marítimo. La economía verde, que es la economía de las energías renovables. La economía naranja es una economía que a veces no conocemos, no se nos ocurre, y es la economía de la cultura y de la industria creativa, que es una economía que está resurgiendo y además está yéndose al ámbito local. Y luego también tenemos la economía plateada, que ya casi todas las economías tienen un nombre, que es la economía que postula al lado de todo lo que sean servicios a personas mayores. Viene derivada del crecimiento demográfico, que ya no nacen niños, los cuidados de mayores, y está vinculado no solo a los cuidados de mayores y a la atención sociosanitaria, sino también al ocio de los mayores, que cada vez pues tenemos mayor nivel de vida y pues con 60 años pues podemos estar estupendos, ¿no? Y luego hay profesiones de presente y de futuro, como pueden ser toda la parte sanitaria, la parte de medicina, enfermería, psicología, principalmente psicología clínica, que son como transversales.
todo lo que sean servicios socioculturales, la parte de informática y comunicaciones. Ahora mismo la digitalización es un valor de cara a la inserción laboral. Las competencias digitales van a ser un elemento transversal en toda la inserción. Tenemos que también tener presente que el motor económico de Canarias sigue siendo la hostelería y el turismo y el comercio, que tenemos que seguir manteniendo, pero es importante mantener la conciencia de que Canarias tiene que seguir diversificando la economía, no puede parar. En este escenario laboral y económico, si una persona joven quisiera ir a la universidad, ¿cuál sería ahora mismo lo más recomendable para estudiar? En primer lugar, yo le diría que hicieran un ejercicio de introspección, que se miraran a sí mismos, que se estudiaran y decidieran qué les gusta hacer, qué les apasiona. Y en función de eso tomasen una decisión. La vida laboral es muy larga y en general, en toda una vida laboral, cuando antes nuestros padres pues cambiaban de trabajo 1 o 2 veces en toda su vida, la media en este momento está de 11 veces de cambio de puestos de trabajo. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, que estudien algo que les guste y algo que les apasiona, porque así el trabajo será mucho más gratificante. Hemos conseguido que 6 importantes influencers con cientos de miles de seguidores en redes sociales se pongan delante de las cámaras de Informe Trópico. Les hemos pedido que den un consejo a los estudiantes que no saben qué carrera escoger y temen por su futuro laboral. ¿Saben cuál es la respuesta que más se repite? Presten atención y tomen nota. Al final no hay un solo camino, sino que cada uno se va haciendo el camino según va pasando la vida y te das cuenta de cómo la vida te coloca en un sitio donde ni siquiera planeaste al principio. Yo empecé estudiando ingeniería en teleco, luego hice físicas, el doctorado en físicas para acabar haciendo divulgación. Yo nunca jamás habría imaginado que estaría aquí. Yo que les recomendaría que creen en sí mismos, o sea, que realmente creen que son capaces de conseguir las cosas y también que sean curiosos y no tengan miedo, porque están en fase de descubrir, de explorar, y yo creo que es una edad súper bonita para lanzarse y arriesgarse, porque si no se arriesgan cuando son jóvenes, que lo tienen todo a favor para explorar el mundo y buscar, luego es mucho más complicado, así que se coman el mundo. Pero siento que yo soy un apasionado de la vida, yo soy un apasionado del conocimiento. Yo entré a estudiar física porque a mí me gustaba la física y punto. No entré de verdad a pensar qué voy a ser después de esto. Yo creo que una persona que está apasionada por lo suyo es una persona que va a poder en el ámbito laboral triunfar desde luego. Cambian tan rápido las cosas que estudiar algo porque de aquí a 10 años va a haber trabajo es complicado. O sea, por supuesto hay algunas ramas como la inteligencia artificial, informática, biomedicina, siempre va a estar ahí, la salud es importante, ¿no? Que sí que tienen salida, pero luego al final depende mucho dentro de cada carrera de en qué terminas trabajando. No es tanto la carrera como tal, sino después de estudiarla, cómo lo enfocas y en qué te acabas dedicando. Así que por eso insisto mucho en que acabes haciendo lo que te gusta, porque va a ser tu día a día, vas a estar 8 horas al día haciendo algo que como no te guste tenga futuro o no, al final pues va a depender mucho de tu felicidad, ¿no? Entonces, habrá cosas en las que no seas bueno y habrá otras cosas en las que destaques. Yo intenté también tocando música y luego descubrí que la química era lo mío, que los experimentos eran lo mío. Yo supe que lo que a mí me gustaba era dar la chapa desde pequeñito, dar la chapa a mis padres, a mis profesores, y dije, cuando crecí dije, bueno, a lo mejor valgo para hablar en público. Y efectivamente, ahora me dedico profesionalmente a ello. Yo metí en ingeniería mecánica porque pensaba que sería una carrera muy práctica y me permitiría hacer como inventos, máquinas y tal. Y luego me di cuenta durante la carrera, cuando ya era demasiado tarde, que era más bien teórico. Y a mí eso no me acaba de gustar. Entonces, como recomendación muy general que puedo dar desde mi perspectiva, si queréis algo con un enfoque más práctico, a lo mejor sí que es mejor meterse en una formación profesional que en una carrera. En mi caso he encontrado que me gusta, no es lo que he estudiado directamente, pero estoy contento con eso, claro. Que no se fustiguen y que no se obcequen con estudiar la carrera de su vida, porque la vida avanza y van a ir aprendiendo con el tiempo. Pero sí que recomendaría que estudiasen una carrera que les gustase de primeras y no por compromiso o por salidas profesionales, porque no hay nada más infeliz que estudiar algo que no te gusta y tener que dedicar tu vida a algo que realmente no te hace feliz, porque al final acabarás cambiando de parecer. Pero que sin presión y que todo irá bien, poco a poco. Hemos hablado con los rectores de las universidades donde ustedes estudian y, entre otras muchas cosas, nos han dicho esto. Hay varias etiquetas que se cuelgan de las universidades públicas, particularmente de las Canarias,
Y una, la más extendida, quizás sea la de que son unas fábricas de parados. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo niego la mayor, y si nos vamos a los datos dicen que los titulados universitarios son los que mejor empleo tienen. No solamente empleo, sino empleo cualificado y bien remunerado. Somos de las únicas universidades en España que para titular tienes que hacer prácticas en empresas y después hacemos políticas de empleabilidad. Estamos continuamente reuniéndonos con las empresas para ver cómo actualizarnos para realmente atender a la empresa canaria, a la región canaria en la que nos tenemos. Sí, con 160 millones nos piden que solucionemos el paro, ya entonces nos vamos, ¿no? ¿Qué tienen que decir ustedes a esto? Que reinserción laboral no es que entres a trabajar en cualquier empresa que no sea de tu rama de conocimiento. O sea, yo entiendo que sí que un título universitario a lo mejor tiene mayor facilidades a la hora de encontrar un empleo, pero la realidad es que la mayor parte de compañeros que he tenido en la universidad no están trabajando de lo que estudiaron. O sea, no creo que eso sea realmente inserción laboral previamente dicha. Lo que debe de apostar la universidad es para adecuar las titulaciones a las necesidades reales que existen en el mercado laboral, aumentar el número de plazas en aquellas titulaciones más demandadas, disminuir aquellas que desgraciadamente en nuestra sociedad ya no van siendo de alguna manera demandadas. Bueno, les voy a poner aquí en esta pizarra los nombres de profesiones emergentes, de esas que aparecen recurrentemente en los portales de búsqueda de empleo o de empleabilidad, como queramos decirlo. Vamos allá. Desarrollador full stack. ¿Alguien puede explicarme lo que es esto? Voy a mirar ingeniería, literalmente. Ni idea. No sabe lo que es. Como no lo traduzca del inglés, estamos fastidiados. Y aunque lo traduzca del inglés, tampoco se queda. Bueno, es el encargado de manejar cada uno de los aspectos relacionados con la creación y el mantenimiento de una aplicación web. El sueldo medio de este empleo está en los 3.000 euros al mes. Les pongo otro. Experto blockchain. ¿Sabe qué es esto? Como no sea un experto en bloquear cosas, estoy fastidiada otra vez. O sea, es que está todo en inglés. Tiene que ser de algo de informática. Sí, es una persona encargada de gestionar la cadena de bloques en la red. Contiene información codificada para efectuar transacciones sin intermediarios. Sueldo medio, promedio, 4.100 euros al mes. Les añado otro. Growth Hacker. Growth Hacker. ¿Saben lo que es? Experto en bloquear hackers, en revisar y... ¿Alguna aportación más a esto? Porque yo también me estoy enterando, ¿eh? Encargado de adquirir el mayor número de usuarios o clientes posibles al coste más bajo y en el menor plazo de tiempo posible, siguiendo pautas de mercadotecnia. Sueldo medio mensual, 3.400 euros. Tampoco conocíamos esta profesión, ¿verdad? De hecho, incluso los de informática, es verdad que es lo que decíamos antes, tenemos cursos por ahí sueltos que tú te puedes apuntar, que se tratará algo de esto, si lo pones en español, porque en inglés la verdad es que no, pero ni idea. ¿Cambiarían esa vocación que ustedes tienen por estudiar una determinada carrera, por empleos que realmente sean rentables para vivir holgadamente? Personalmente no. Prefiero trabajar... ¿Prefieres estudiar lo que estás estudiando? Prefiero estudiar lo que estoy estudiando ¿No te y cambiarías disfrutar. por un desarrollador full stack? No disfrutaría lo que disfruto con mi profesión, porque al final tienes que pensar que más allá de lo que estudies es lo que te vas a dedicar en tu vida. Además que, o sea, bueno, nosotros que estudiamos medicina y educación social, nuestras carreras son absolutamente vocativas. Yo la verdad es que prefiero cobrar menos, estando bien obviamente, pero cobrar menos haciendo lo que me gusta y lo que he estudiado, porque creo que incluso estoy haciendo un bien. Seguramente con el desarrollador del full stack o como se diga, también está haciendo cosas interesantes o como queramos decirlo, pero no me va a llenar tanto como las carreras que estoy estudiando, las prácticas que hice. O sea, yo no sería capaz de sentarme delante de un ordenador a hacer todas esas cosas. O sea, porque al fin y al cabo cobrar más o menos, o sea, ya luego depende de la persona y demás, pero claro, o sea, ¿a qué costo estás cobrando más o estás cobrando menos?
que la verdad es que casi todo el mundo que es mayor que nosotros lo que he escuchado es búscate un trabajo, estudia una carrera que tenga salida, que vayas a cobrar bastante y bla, bla, bla. O hazte funcionario. Exacto, o hazte funcionario. Lo de las oposiciones es ¿Todavía muy común. existe esa vocación, tratar de ser funcionario para garantizarse un puesto estable y perenne, eterno? Sí, sí, sí. Todavía existe. Y de hecho creo que la gente joven cada vez más reacia a meterse en oposiciones. Preferimos trabajar de algo que nos guste a estar igual que nuestros padres, madres, tíos y todo lo que vemos, de llegar a casa súper cansado, angustiado, con cara de no quiero seguir, ir mañana a trabajar, sino quiero un trabajo que al día siguiente diga, bueno, quiero volver a ir, me gusta lo que estoy haciendo, me sienta bien y me gusta hablar de ello, no de mañana tengo que trabajar. La verdad es que muchas veces la situación económica y laboral pesa más a la hora de elegir unos estudios que la propia vocación, y en este sentido se debe de inculcar desde la propia universidad, desde los propios centros educativos, que el dinero en que se perciba cuando uno realiza un trabajo, pues no lo es todo. ¿Dónde se ven ustedes dentro de 10 años? Algunos de ustedes están a mitad de grado y otros casi terminándolo. ¿Dónde se ven dentro de 10 años? Hoy en día creo que trabajando en lo público, pero porque he hecho las prácticas externas en la administración pública y me he enamorado de donde he hecho las prácticas. Yo como educadora social en cooperación internacional. O sea, aparte de que no me veo directamente en España, eso es el primer punto, que lo tengo muy claro desde que empecé el grado. ¿No te ves en España? No. No en Canarias, en España. En España, no. Yo tengo muy claro, cooperación internacional y además dentro de la educación social ayudando a los demás. Ámbito público, sobre todo, o sea, es trabajar con el otro, para el otro y por el otro, siempre. La verdad es que dentro de 10 años pues, me gustaría tener mi plaza de médico especialista, también dedicarme a la docencia, a la investigación. Tengo dos caminos, que uno es o la docencia en la educación secundaria obligatoria o irme por la rama de la investigación y terminar siendo docente pero a nivel universitario. Pero bueno, estoy ahí todavía mirando a ver por cuál de las dos vías. En cualquier caso, estas 4 personas que están aquí quieren trabajar en lo público, en el sector público. O sea, partimos de la base de que somos pro sanidad pública, educación pública y sobre todo gratuita y de calidad, que es algo bastante complicado de conseguir. Entonces, yo sí entiendo que la mayor parte de nosotros queramos acabar trabajando en el ámbito público porque la única forma de conseguir que mejore es que los profesionales que estén bien formados, aunque esto es un poco tirarnos rosas sobre nosotros mismos, acabemos trabajando también en el ámbito. Lo cierto es que necesitamos un refortalecimiento del sector público. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos médicos, de que no tenemos enfermeros, pero es que las condiciones laborales que se nos ofrecen después de terminar el grado son en muchas ocasiones indignas. Y en este sentido, si queremos que los profesionales no se vayan al extranjero en busca de nuevas oportunidades, pues desde el sector público se debe de mejorar la calidad de los puestos de trabajo en el sector de la sanidad. Nosotros, por ejemplo, en química, el año que viene se nos jubilan como 11 profesores y no se quieren crear nuevas plazas de trabajo, que básicamente que nos estamos quedando sin profesorado y no va a haber en un futuro, si seguimos así, profesionales que puedan transmitir los conocimientos que necesitamos los universitarios. Muchas gracias por sus aportaciones. Y ahora, siguiendo la tradición más arraigada en las universidades, en las escuelas y en las facultades, ¿qué tal si seguimos la conversación en la cafetería? Me parece estupendo, pero con las cartas. Venga, adelante. Lo más importante es que hemos trabajado, hemos estado 9 meses yendo a clase, preguntando dudas, estudiando, examinándonos, y aunque algunos exámenes no han salido tan bien, pues yo espero que a todos nos salga muy bien esta EBAU y que podamos todos optar por la carrera que queramos, ya que hemos trabajado tanto. Al final, este examen va a decidir nuestro futuro en cierto modo, y además de esos nervios pues también se mezcla esas ganas a la vez de poder salir y tener la capacidad de afrontar un futuro en donde cada uno pues pueda hacer en cierto modo lo que él quiera o lo que ella quiera, ¿no? Es bastante emocionante ver cómo más gente se enfrenta a tu misma situación. Y la verdad es que es una nueva experiencia que, a pesar de lo malo, está bien. May your past be the sound of your feet upon the ground.